Ok, aquí en el ejemplo 2 nos piden lo siguiente. Dice, encuentre una base para el siguiente subespacio. Entonces tenemos que H son los vectores X, Y, Z. Entonces inferimos que estamos en R3. De tal manera que cuando le hago estas operaciones a las componentes es 0. Es decir, cuando multiplico 3 por la primera componente menos 2 por la segunda componente más 5 por la tercera componente nos da 0. Entonces, nos dicen que es un subespacio. Matemáticamente, para no decir H es un subespacio, utilizamos la siguiente notación. Ponemos el conjunto y si ponemos un menor que, significa que H es un subespacio del elemento que está a la derecha. Entonces es una manera abreviada de escribir que algo es un subespacio. Entonces cuando nos enfrentemos a ese tipo de problemas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Son 3 pasos para darle solución. En el primer paso, lo que hacemos es escribir la información que nos dé la ecuación que describe el subespacio. En este caso solamente tenemos una ecuación. Por lo tanto, de una ecuación puedo despejar una incógnita. Si tuviera 2 ecuaciones, de la segunda ecuación podré despejar a una segunda incógnita. Si tuviera 3 ecuaciones, de la tercera ecuación podré despejar la tercera incógnita. Pero cuando tengo más de una, lo que tengo que hacer es simplificación. Eso lo veremos más adelante. Entonces tengo una ecuación. Entonces despejo a la X y me quedaría que es 2 tercios de Y. Este pasa sumando y el 3 pasa dividiendo. El 5 pasa restando, el 3 pasa dividiendo y sería menos 5 tercios de Z. Por lo tanto, ¿qué significa? Significa que como no tengo más ecuaciones, Y es libre y Z es libre. Y tengo la restricción de que X está en términos de la Y y de la Z. Eso es lo que hago en el paso 1. En el paso 2 tomo un elemento del subespacio H. Entonces tomo un X, Y y Z que viven en el subespacio H. Como yo sé que los elementos que viven en el subespacio H, su primer componente se puede escribir en términos de las otras dos, entonces en lugar de poner la primer componente, pongo a lo que es equivalente en términos de las otras dos, que obtuve en el paso 1, que sería 2 tercios de Y menos 5 tercios. Este es menos, no se distingue bien, lo vuelvo a escribir, está muy pegado a la Y. Sería 2 tercios de Y menos 5 tercios de Z. La segunda componente es Y y la tercera componente es Z. No tengo restricciones sobre estas dos porque son libres. Y lo que voy a hacer es separar este vector en dos componentes. La primera componente es un vector que tiene puras Y y la segunda componente es un vector que tiene puras Z. Entonces observemos que si yo sumo elemento a elemento, puras zetas, puras y o constantes. Entonces observemos que este vector tiene puras y y la constante 0. Este vector tiene puras zetas y la constante 1. Déjenme reescribir este. Aquí había un detalle. Este tendría que ser z. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es descomponer este resultado. Observen que si sumamos elemento a elemento tendríamos que tener el original porque aquí hay una igualdad. Entonces 2 tercios de Y sumados con menos 5 tercios de Z nos da esta primer componente. Y más 0 nos da Y y 0 más Z nos da Z. Ok, entonces esto es un paso importante, esta descomposición. Después lo que me puedo dar cuenta es que de este vector puedo factorizar a la Y. Es decir, si la Y es una componente, entonces Y por 2 tercios de Y me da Y por 2 tercios me da 2 tercios de Y por 1 me da Y Y por 0 me da 0. Y aquí puedo factorizar a la Z. Entonces, Z por menos 5 tercios, una factorización rara, ¿no? Z por menos 5 tercios me da menos 5 tercios de Z, Z por 0 me da 0 y Z por 1 me da Z. ¿Esto qué me ayuda a concluir? Esto me ayuda a concluir que cualquier elemento del espacio H, X, Y, Z es una combinación lineal de este vector y de este vector
Y los escalares que debo de poner son la segunda componente y la tercera componente. Por lo tanto, el conjunto 2 tercios 1, 0, el conjunto formado por los vectores 2 tercios 1, 0 y menos 5 tercios 0, 1 genera a h, porque todo elemento de h es una combinación lineal de estos vectores y los escalares que tomo precisamente son el elemento que tenga en la segunda y en la tercera componente respectivamente. Entonces, con el paso 2 verifico que estos vectores generan a h. Ahora verifico que sean linealmente independientes. Recuerden que para que algo sea base debe de generar y ser linealmente independiente. Para ver que dos vectores, en este caso, son linealmente independientes, entonces escribo una combinación lineal en donde las incógnitas son los escalares igualada a 0. Si multiplico el escalar por el primer vector, el escalar por el segundo vector, y sumo elemento a elemento, me quedaría que 2 tercios de alfa 1 en la primer componente menos 5 tercios de alfa 2 es igual a 0, a la componente de arriba, y me quedaría que alfa 1 más 0 alfa 2 es igual a 0, entonces me quedaría alfa 1 más 0 alfa 2 igual a 0, entonces alfa 1 es igual a 0, y me quedaría alfa 1 por 0, me quedaría 0, más alfa 2 por 1 me quedaría alfa 2, 0 más alfa 2 es alfa 2 y está igualado a 0. Por lo tanto, tengo este sistema de ecuaciones. Y aquí ya puedo concluir que alfa 1 es 0, alfa 2 es 0, y si alfa 1 es 0 y alfa 2 es 0, entonces esto de aquí arriba cuando sustituye alfa 1 y alfa 2 es 0. Por lo tanto, ya podría yo terminar y decir, cuando encontré el sistema de ecuaciones, resultó ser que la solución fue única y la solución fue que los escalares son 0, por lo tanto es linealmente independiente. Pero esa misma información la puedo obtener si ese sistema de ecuaciones lo escribo con su matriz aumentada, hago simplificaciones elementales entre renglones y llego a esta estructura. La ecuación de hasta abajo se interpreta como que 0 es igual a 0, eso no me da información de ningún tipo y tampoco me da ninguna contradicción. La siguiente ecuación me quedaría que alfa 2 es igual a 0 y la primera línea me quedaría que alfa 1 es igual a 0. Es lo mismo que les comenté hace un momento, por lo tanto beta es linealmente independiente y así beta es una base de H.